O sea, si no nos alcanza el tiempo, yo les aviso, listo chicos. Entonces vuelven, en un minutico vuelven y entran. Yo la probé. Hola hijo, ¿cómo estás? Bien, señor. Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo van? Bien, ¿Y todo? sí, ¿Juiciosos? sí, digamos que sí. Listo chicos, entonces vamos a empezar. Muy buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien. Eh, ya les voy a compartir lo que vamos a hacer hoy. Entonces, nos quedó algo pendiente de finalizar las cruzadas como tal. Entonces, vamos a darle ahí lo de las cruzadas y comenzamos con lo que es prácticamente todo lo que tiene que ver con la iglesia. Participantes, admitir, omitir, omitir, omitir. Hola Silvana. Hola Hinojosa. Listo, hijos. Entonces vamos a empezar. Entonces, antes de empezar con las cruzadas y todo lo que tiene que ver con la iglesia, vamos a retomar un momentico cuando hablamos, si se acuerdan de la clase pasada, que estaban existiendo una serie de enfermedades y epidemias, ¿sí? Cuando se estaba acabando el feudalismo. ¿Sí se acuerdan que alcanzamos a hablar algo sobre esto? Entonces, acuérdense que copiar, solo copian lo más importante. ¿Listo? Y ahorita apenas terminemos, les envío las diapositivas y el video de la clase. ¿Listo? Sino que necesitamos que vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente, entonces a lo último, para que lo logremos hacer, que tengan ellos más bien el cuaderno, ¿vale? Entonces, acuérdense que el chat dijo solo es para hacer preguntas concretas. Vale, entonces empecemos. Entonces, vamos a hablar sobre la peste negra. ¿Qué fue la peste negra o por qué se llamó así? ¿Alguno sabe? Si quieren, piden la palabra y comenzamos a participar de una vez porque se le llamó la peste negra. ¿Ninguno? Salomé. Porque te salían bronchas y te volvías te volvía, las bronchas eran como negras o algo así. Muy bien. Tiene idea, Salomé. Muy bien, Salomé. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué puse estos dos animalitos acá? Entonces, una rata y una pulga, ¿sí? No es que vayamos a ver biología hoy. Entonces, me van a poner cuidado. Las ratas tenían una enfermedad, ¿sí? La enfermedad era prácticamente una infección muy fuerte. Entonces, para comenzar a hablar de la peste negra, nos toca recordar dos cosas. La población en ese tiempo era un poquito desasiada, ¿sí? Un poquito. ¿Qué sucedía? Ellos no lavaban las cosas bien, ni los platos, sus colchones eran como de paja y esos eran sus colchones, entonces era un hábitat precisa para estos animalitos. Tampoco hervían el agua que tomaban ni tenían una muy buena higiene. Entonces, eh, estos animalitos pasaban por encima de todo eso, por encima de las camas, por debajo, ¿sí? Y las ratas también tienen infección en sus patas. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Estas pulguitas van a picarlas a las ratas, o sea, les van a chupar la sangre. Pero cuando las ratas pasaban por las camas y todos estos lugares donde estaba el ser humano, las pulguitas se quedaban ahí en esos lugares para picar a quién, al ser humano. Entonces, sí, la peste negra, como lo dijo Salomé, lleva ese nombre porque ¿qué pasaba? La infección era tan grande que le da al ser humano, que ustedes hagan, imagínense una ampolla grande, 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 que les podía salir en la garganta o en algunas otras partes de su cuerpo, ¿sí? Y eran negras.
Eran negras porque estaban llenas de materia, de pura pus. Bulla, ¿tienes alguna pregunta? Bulla. Bulla. Papi, no te escucho bien. Escríbeme. No, hijo, el sonido no te sirve. Escríbeme y yo te contesto. Escríbeme por el WhatsApp y, perdón, por el chat y yo te contesto. ¿Listo? Quintero, todo lo que hacemos aquí es muy importante, chino. Entonces, sigamos. Hasta ahí, claro, ya tienen una idea de qué fue la peste negra, ¿sí? Estas ratas llegaban prácticamente, eran los barcos con todas esas infecciones. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, hijos. Entonces, yo les hablé a lo último ya del feudalismo, el hambre y la peste, ¿sí? Se va a llamar peste negra. Entonces, del hambre ocurrieron dos cosas en Europa. Hubo un cambio muy brusco en el clima y alcanzó a dañar muchos cultivos. Por lo tanto, la gente se quedó sin trigo y el trigo era el principal elemento en este tiempo para hacer las diferentes comidas y tener el sustento mientras se pasaba el invierno. Pues, ¿qué pasó? El invierno llegó antes, los cultivos no se alcanzaron a dar y va a comenzar a haber una serie de hambrunas. Hambrunas cuando la gente comienza a morir de hambre, hijos, porque no tenían la suficiente comida. Entonces, cuando un producto es muy escaso, yo les enseñé que el precio, ¿qué pasa? El precio se dispara, ¿cierto? Entonces, al ser un poco más, que no exista ese producto, el precio va a ser muchísimo más alto. ¿Listo? La gente no tenía ni el dinero para pagarlo, ni tampoco tenía sus cultivos, o sea que muchas personas alcanzaron a morir, ¿sí? Acá abajo encontramos un numerito de más o menos cuántas personas alcanzaron a morir, simplemente por la peste negra y la falta de comida que existía en ese tiempo, ¿sí? También es conocida como peste bubónica, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Levanten la manito. ¿Ninguna? Acuérdense que si ustedes no preguntan, yo les pregunto lo último. Vale, sigamos. Ya pasando esto, y esto era un tema muy importante, hijos, lo de la peste negra, porque siempre la van a encontrar en los libros de historia, porque fue prácticamente una peste que casi acaba con un tercio de la población de Europa. Eso es mucho para ese tiempo. Alguien estaba pidiendo la palabra. Roa, prende el micrófono, hijo. Mister, yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿Cuáles fueron los países en los que se originó la peste negra? Los países principales. Bueno, cuando hablamos, ya ahorita les muestro en un mapa. Bueno, cuando hablamos ahí de como tal la peste negra, casi se dio hacia los lados de Francia, por lo que estaban ahí casi todos los puertos, hijos. Pero así que se hayan extendido mucho más, un poco, pero no tanto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta, hijos? Hijos, ¿ninguna más? Listo. Claro lo que fue la peste negra y las problemáticas que trajo. Bueno, aquí hay una cosa importante. La infección era tan grande y en ese tiempo no tenían la medicina suficiente o digámosla tan avanzada para poder darle cura a esta enfermedad. ¿Sí? ¿Listo? No, la peste negra no llegó a América, hijos. Salomé, ¿tienes otra pregunta? Eso fue en Francia, ¿cierto? Sí, principalmente en Francia. ¿Y en solo Europa? Sí, en solo Europa. Listo, ¿no más? Vale. Entonces, hasta aquí se terminaría ya como tal lo que hemos hablado sobre el feudalismo, pero lo vamos a seguir mencionando más adelante, porque el feudalismo se fue apagando poco a poco, se fue acabando poco a poco, no fue de una sola. Prieto, prende el micrófono, hijo. ¿No? ¿No tenías preguntas, Prieto? Mister,
Hola. ¿Y qué pasaba si, digamos, la misma cantidad de de la peste negra que hubiera, que estaba en Europa, se hubiera expandido con la misma cantidad en todo el mundo? Pues la población no iba a diezmar aún más, hijo. O sea, sería más poca la población que existiría hoy en día. ¿Listo? ¿Algo más, hijos? ¿Roba algo más? Mister, ¿cómo pudieron terminar con esa peste? Se fue acabando poco a poco porque la gente se fue muriendo, hijos. ¿Sí? Y ya se dieron cuenta que era la misma el desaseo que tenían ellos, entonces comenzaron a darle solución a esto. Hugo, Mister, ¿en qué año terminó la peste negra? ya vamos para allá. Entonces, ¿cuándo se acabó el feudalismo, hijos míos? ¿Quién me dice cuándo se acabó el feudalismo? Yo se los dije en la clase pasada. Deben estar allí, que miran en su cuaderno los apuntes pasando de hoja a hoja. Bueno, entonces va a pasar algo sobre ello. Jaime, prende el micrófono. Jaime es. La crisis se acabó entre los siglos 9 y 9, digo, es que no sé leer los siglos, los estos romanos, mister. Acuérdate, dijo Listo. que lo tienes anotados en la parte de atrás del cuaderno. En el Se fue siglo acabando Los XV. 10 en el en el siglo siglo. XV. Acuérdese que es el que le diga prende el micrófono más. Listo. ¿Sí? Duró más o menos 3 años, hijos, lo que fue la peste negra. ¿Alguna otra pregunta de acá, hijos? Porque vamos a seguir ya con el otro tema. Listo, bien, sigamos con el otro tema. Muy bien, María Paula. Entonces, vamos a comenzar a hablar de la Iglesia Católica, como les dije en la clase pasada. ¿Por qué vamos a comenzar a hablar de la Iglesia Católica? Porque la religión tenía mucha influencia política y económica y ante todo cultural en el territorio de Europa, ¿sí? Entonces, si no, tenemos que comenzar a hablar de la Iglesia Católica porque ahí van a surgir lo que llamamos las cruzadas. ¿Listo? Y si hablamos de cruzadas, sabemos que tiene que estar directamente relacionado con ¿qué? Con la Iglesia Católica. ¿Listo? Entonces, todos sabemos cómo prácticamente nació el cristianismo o cómo sea, ¿cierto? Entonces, es cuando comienzan totalmente con el nacimiento de Jesús y desde ahí ya comienza más grande a pasar diferentes cosas, ¿sí? ¿Qué mismo Jesús estaba haciendo? Cuando Jesús muere, el Imperio Romano, tiempo después, adopta la religión del cristianismo, ¿cierto? Que ya también habíamos hablado algo de esto. ¿Qué va a suceder? La religión es totalmente importante porque influía en los aspectos de toda la vida social. ¿Qué va a suceder? Entonces ustedes por ahí se acuerdan que un emperador, el emperador Constantino, emitió en el año 313 un edicto, ¿sí? De tolerancia religiosa. ¿Qué quería decir eso? Que ya se aceptaban prácticamente todas las religiones, como lo tenemos hoy en día. Ustedes son libres de profesar la religión que quieran, ¿sí? Eso está en la misma Constitución. Entonces, en el año 313 se hizo algo parecido. ¿Listo? Y el tiempo después, ¿qué hizo? Teodosio. ¿Teodosio qué hizo? Adoptó prácticamente el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. ¿Listo? Como va a ser la religión, perdón, oficial del imperio, ya prácticamente va a pasar solo a existir la religión, esta religión, porque es la religión oficial. Es como si usted se tuviera que convertir de un momento a otro a otra religión. ¿Vale? Preguntas hasta ahí. Bien. Bien. Porque esto ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Entonces sigamos.
acá vamos a encontrar prácticamente la organización de ¿quién? De la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica va a tener una organización. ¿Para qué? Para tener mayor orden y control sobre su propia gente. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Después de la caída del Imperio Romano, el Imperio Carolingio surge y va a tomar de una manera u otra la religión cristiana, ¿sí? Y de ahí van a adoptar diferentes normas para hacerla más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Los gobernantes prácticamente se van a aliar con el Papa para tener un imperio aún más fuerte y también con una religión que también va a ser fuerte. ¿Listo? Preguntas. ¿Ninguna? Por aquí hay una pregunta. ¿Ninguna? Listo. Entonces, la religión te les decía que tenía un orden, ¿cierto? El orden es este que está acá abajo. ¿Listo? ¿Quién va a estar siempre al frente de la iglesia? El Papa. ¿Listo? ¿El Papa desde dónde mandaba, hijos? ¿Desde dónde va a mandar el Papa? ¿O desde dónde manda hoy en día el Papa? Desde el Vaticano. Desde la ciudad del Vaticano, ¿cierto? La iglesia tiene su propio país. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar que el Papa tiene un clero secular, ¿cierto? Un clero regular. El clero secular vive en comunidades religiosas dentro de la sociedad, ¿cierto? Y ese se divide en dos, el alto clero y el bajo clero. Que algunos me preguntaban qué era cada una de estas, entonces por eso decidí mirarlo de este cuadrito, ¿sí? Ahí ya encontramos prácticamente cómo está organizada. ¿Listo? ¿Tienen preguntas de ese cuadrito? Es sencillo, ahí está prácticamente, es como la pirámide social que se manejan en la misma religión, ¿sí? Esa es la pirámide social. Arriba, ¿quién va? Si miramos la pirámide social del feudalismo, sabemos que arriba vamos a encontrar el rey, ¿sí? Aquí, ¿a quién vamos a encontrar? El Papa. ¿Por qué el alto clero están los obispos? Porque podían pasar, ya mirar, en caso que el Papa faltara, los van a escoger desde ahí. ¿Listo? Los pastorales eran ir a darle a conocer la palabra de Dios, ¿sí? Estaban en las iglesias. ¿Algo más? Eso era lo que hacían los pastorales. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces no se les va a olvidar esto. Entonces aquí va a pasar algo. La iglesia va a tener problemas entre ellos mismos, ¿sí? Aquí dice que la iglesia ortodoxa se extendió por Europa Oriental y la iglesia católica romana. Entonces vamos a encontrar que se van a enfrentar, porque se van a enfrentar prácticamente por el poder. ¿Listo? ¿Por qué se van a enfrentar por el poder? Porque algunos creían en unas cosas que no debería tener la iglesia y otros decían que sí las iban a tener. Y más adelante se va a ver aún más la división de la iglesia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos van a querer tener el poder. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Preguntas y dudas. ¿Ninguna más? Listo. Sigamos. ¿Cuáles eran los conflictos o dificultades? Bueno, aquí va a pasar varias cosas. Las instituciones eclesiásticas son todas las que tienen que ver con la iglesia y enfrentaron graves problemas. Como les decía antes, se van a separar en estas tres. Entonces, la simonía, ¿qué era? Era la compra y venta de favores espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Usted pagaba para que le perdonaran ciertos pecados si querían verlo así, ¿sí?
O a veces, ¿qué hacían los señores feudales? Los señores feudales lo que hacían era prácticamente mirar o pagar para que alguno de sus propios, los feudales decían, venga primo, usted tiene como, quiere ser como cura, entonces pum, lo ponían como cura o como sacerdote de ese feudo, porque lo veían necesario, pero no estaban respetando la misma iglesia, ¿sí? Porque no tenían prácticamente nada más que, nada que ver con lo que decía la iglesia. Lo que hacía era prácticamente la importancia de tener algún familiar sin importar las leyes de la iglesia, pero que mandara en la misma religión. ¿Listo? Sí, es como si usted le dijeran, oye, venga que usted me sirve para que sea cura, venga y manda acá, y aquí ya comenzamos a recaudar dinero y nos hacemos la iglesia, ¿sí? Y ahí vamos a comenzar a mirar cómo manejamos ese poder, pero no tenía nada que ver con la iglesia, era más porque era mandato de los señores feudales. El nepotismo consistía en el nombramiento de los eclesiásticos. Entonces, era lo que les estaba explicando. No importaba quién fuera, si cumplía o no cumplía con las leyes que mandaba la religión. Bulla, bulla. ¿Mister, me escuchas? Sí, ahora sí. Eh, Hay un juego que es parecido a lo que estás diciendo, si no estoy mal, que dice ni hombres ni reyes, solo que le voy a cambiar unas partes de la frase. Ni hombres ni reyes, ni dioses, bueno, algo así, solo tal persona. Eso decía el juego, entonces como un mandato. Muy bien, como un mandato. No, ¿Sí? Como un mandato. Muy bien. Alguien me preguntó que qué era diócesis. La diócesis era un terreno donde el obispo podía mandar en él. Eso era una diócesis. ¿Listo? O que lo mandaban a otra diócesis, o sea, se cambiaba de lugar. Y lo otro que dice acá es que en la religión católica, ningún cura, ningún sacerdote, no importa en el rango que esté, no podían tener parejas, ¿sí? Eso iba en contra de va en contra de las leyes que quien pone la Iglesia Católica. Entonces, en este tiempo, como los feudales a veces colocaban a sus propios curas, ¿sí? Pues muchos de esos ya tenían hasta familias. Entonces, miren cómo se llamaban. Nicolaísmo. ¿Listo? Roa, ¿tienes alguna pregunta más? Mister, sí, porque los curas no podían tener, no pueden o no podían tener pareja. No pueden tener pareja porque en la Iglesia Católica dice que va en contra de los principios de los ideales que ellos tienen. Es una ley que ellos mismos tienen. Prácticamente porque le están prestando un servicio a Jesús y como Jesús se supone que no tuvo ninguna pareja, ellos tampoco tienen derecho a tener ninguna pareja. ¿Listo? Hugo, Ok, ¿ibas a gracias, preguntar algo? mister. Hugo, Señor Mister, ¿ibas a preguntar algo, hijo? Mister, ¿qué son los cargos eclesiásticos? Los cargos eclesiásticos eran los puestos que tenía cada uno de ellos, como en el cuadrito anterior. Ah, bueno, Mister. Esos eran los cargos, hasta dónde podían llegar ellos, hasta el Papa, ¿sí? Así querían ser Papa, entonces tenían que cumplir con ciertas cosas, pero antes de eso tenían que ser curas, arzobispos y pasar por todo el proceso. Bueno, Mister. Vale, Hugo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Listo, entonces sigamos. Uy, perdón. Bueno, ¿cómo va a terminar el conflicto de todo esto de lo que estaba pasando? Entonces, ¿qué va a suceder? Ya les dije que los señores feudales prácticamente miraban cómo cada uno de ellos colocaba a su beneficio los curas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Por allá yo les puse en una lectura, ¿sí? Antes de que empezara las clases virtuales, algo sobre antes de que empezaran las cruzadas. Y se llamaba un convenio que llegó a ocurrir, ¿sí? No sé si lo habrán leído, pero bueno, volvamos a retomar. ¿Qué sucede? Se hace una división entre la misma iglesia. Al hacerse esa división,
se van a enfrentar, se van a tener diferentes problemas. Van a comenzar a mirar quién manda a quién y van a proclamar no solo un papa, sino dos papas en un solo momento. ¿Listo? En un solo momento van a existir dos papas. Entonces vamos a tener aún más problemas. ¿Qué se le ocurrió hacer a otra persona? No, pues vamos y colocamos a otro papa, o sea que ya no serían dos, sino serían tres. Pues agrandó aún más el problema. ¿Listo? ¿Qué sucede? Va a llegar una reforma, ¿sí? Y con esa reforma van a comenzar a tener otra vez el control sobre la iglesia. ¿Listo? Se va a llamar la reforma gregoriana, ¿sí? En el siglo XI. ¿Qué hace? El Papa Gregorio VII, perdón, inició esta reforma y prácticamente lo que hizo fue independizar todas las iglesias o toda la iglesia como tal de los señores feudales. O sea, la iglesia ya no tenía nada que ver con los señores feudales. Por lo tanto, van a comenzar a recobrar todos esos derechos y todos esos valores que tenían perdidos. O sea que estas problemáticas se van a comenzar a perder de una u otra manera, porque este papa se va a poner otra vez así a toda la iglesia en lo que ellos quieren, hacia dónde van y respetando las mismas leyes que tenía la iglesia en este entonces. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. ¿Qué va a pasar? Entonces, ya recobrando el poder de lo que era la iglesia va a comenzar a manejarse sola. Y ya no van a tener tantos problemas internos, por lo tanto va a coger otra vez fuerza. ¿Listo? Sigamos. Acá va cómo termina el conflicto, que era lo que les acababa de decir. El conflicto termina ¿cómo? Con la reforma gregoriana. ¿Listo? ¿Por qué la van a llamar la reforma gregoriana? Malagón. ¿Por qué se llama reforma gregoriana, señorita Taliana? Taliana. Porque fue por el Papa Gregorio ¿Gregorio qué? VII. Muy bien. Entonces, por eso fue que se llamó reforma gregoriana, porque él fue que la creó. ¿Listo? Lo otro que tenía era una gran corrupción. ¿Sí? La corrupción, ¿cómo se daba? Porque se pagaban favores con la misma iglesia. ¿Listo? Y todo el dinero no iba hacia los pobres, sino a las mismas causas que querían los señores feudales, para tener más poder y más control sobre la población y el territorio. ¿Listo? Preguntas, hijos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Sigamos entonces. Ahora sí vamos a comenzar con el tema como tal de las cruzadas. ¿Listo? Vuelvo y les repito, hijos, acuérdense que yo estoy viendo la historia de la religión como tal, ¿sí? Del cristianismo. Yo no me estoy metiendo con la religión de nadie ni la creencia de nadie. Sí, por eso casi ni les puse imágenes cuando estábamos hablando sobre la iglesia, más que todo fue por respeto. ¿Listo? Ahora, ¿qué fueron las cruzadas? ¿O por qué se van a crear las cruzadas como tal? En la clase pasada yo les dije que la misma iglesia tenía que formar un ejército para defender sus propios ideales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Casi toda la iglesia se va a poner de acuerdo para ir a reconquistar lo que era el territorio santo. ¿Cuál era el territorio santo, hijos? ¿Quién me contesta? ¿Cuál es el territorio santo? ¿A qué llamamos territorio santo? Roa. A Jerusalén. Muy bien, a Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, las cruzadas prácticamente fueron expediciones militares que iban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Listo? Y decían que iban a defender, ¿qué? La Santa Cruz, porque era el principal signo que tenía ¿quién? Los cristianos. ¿Listo?
Entonces, las cruzadas se desarrollaron desde este añito hasta el 1270. ¿Cuáles eran los ideales que tenía como tal? Entonces, acá dice que la Iglesia Santa, establecer el control político sobre la Tierra Santa. ¿Que quién la tenía o quién se había apoderado de la Tierra Santa? Los musulmanes. ¿Listo? Y también que querían arrebatarle a los musulmanes el comercio que tenían prácticamente hacia las otras zonas. Eso no era nomás simplemente por la iglesia o por la creencia que tenía cada uno. También lo estaban haciendo, era para mirar cómo agrandaban el comercio de una u otra manera. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? En la lectura que yo les envié la otra vez, decía que existían diferentes cruzadas o existieron diferentes cruzadas. La primera prácticamente fue por caballeros que no tenían ninguna idea hacia dónde iban ni lo que se iban a enfrentar en ese entonces. Los musulmanes tenían un gran ejército. Prácticamente fue la primera derrota que tuvieron en las cruzadas, porque se fueron pequeños ejércitos, no grandes como lo tenían los musulmanes. Los musulmanes tenían un gran ejército, gracias a la misma organización que tenían ellos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Entonces, ya después de eso sí se armó una primera cruzada como tal. En esa primera cruzada sí la organizan muy bien, ¿sí? Esta primera cruzada. La otra casi no la nombran porque les da prácticamente pena nombrar, es decir, que se fueron unos pocos a mirar qué alcanzaban a conquistar. Entonces, ¿qué sucede? La primera cruzada, esa sí conquistó Jerusalén, ¿listo? Y allá comenzaron a mirar cómo iban a mandar, qué beneficios tenían, cómo iban a hacer un camino que realmente les sirviera para ir prácticamente desde Europa hasta Jerusalén para poder irse tranquilamente sin que a nadie les fuera a atacar. Jeremías, ¿tienes alguna pregunta, hijo? Sí, mister. Si tenían los recursos para ir a la cruzada, ¿por qué no tuvieron los recursos para mantenerse en Jerusalén? Tenían los recursos, hijos, mas no tenían la fuerza y el ejército tan grande que tenían los musulmanes. Los musulmanes eran muchísimos, ¿sí? Y sabían cómo atacar y conocían mejor el territorio que los que venían en las cruzadas. Entonces era un poco difícil defender de tantos ataques que les hacían, poderse quedar en Jerusalén. ¿Listo? Vuelve y hacen otra cruzada, que sería la segunda, ¿sí? Pero realmente sería casi la tercera, ¿cierto? Entonces, en esta campaña, ¿quién va a ganar? Otra vez los musulmanes, porque lograron recuperar todo el control de Jerusalén. ¿Listo? En la tercera, no se llevó a cabo porque lo que hicieron fue prácticamente un tratado de paz al ver que se estaba perdiendo tanta gente y tantos recursos cada vez más y más y más. Entonces hicieron un tratado prácticamente de paz que nos iban a agredir más, ni el uno ni al otro, para mantener ese control de Jerusalén. ¿Quién se iba a quedar con el poder de Jerusalén? Prácticamente los musulmanes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, hijos? Bien. Yo acá les busqué un mapita, hijos, perdón. Antes de esto, la cuarta cruzada prácticamente fue la más grande, ¿sí? Y era tan grande, hijos, que todos los que iban prácticamente de Europa hacia Jerusalén, todo aquel que tenía que ver con la iglesia, fue a esta guerra, ¿sí? Se llamó la Guerra Santa. Pero los musulmanes otra vez volvió y ganaron todo lo que era su territorio. ¿Listo? Porque eran muchos. Entonces, si ustedes se fijan acá en este mapita que les coloqué, perdón, en este mapita que les coloqué, se ve prácticamente las cruzadas que se hicieron y realmente a dónde querían atacar y a dónde querían llegar ellos. ¿Listo?
Si se fijan acá, hijos, Jerusalén prácticamente, o lo que es esta parte, atacaban era para aprovechar lo que eran los recursos del mar Mediterráneo. ¿Listo? Estos recursos. Si se apoderaban de esta zona, les iba a quedar más fácil comercializarlos a ellos por todo el mar Mediterráneo. Entonces no simplemente era una guerra por la religión o por la Tierra Santa, también era para tener control económico de todas estas zonas, ¿sí? Porque si realmente se alcanzaban a apoderar, podían tener este territorio para ellos. ¿Listo? Entonces, sí, también podían atacar por agua, ¿sí? Se iban en diferentes embarcaciones y comenzaban a atacar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, hijos? De las mismas lecturas que les dejé, que ya habíamos hablado algo de esto. Jeremías, ¿tienes alguna pregunta? Mister, al fin, ¿quién se quedó con Jerusalén? ¿Quién se quedó con Jerusalén? Sí, Sí, o sea, sí, ¿quién se quedó con el territorio? los musulmanes, hijo. Hasta después, tiempo después, volvieron a tener una batalla y ahí ya ocurrieron diferentes problemáticas. Pero realmente los que se quedaron ahí fueron los musulmanes. Ok. Bulla, pregunta. Mister, ¿quién fue el sultán o gobernante durante las cruzadas? ¿De qué ¿O parte, sultanes o hijo? gobernantes en los musulmanes? Entonces, muy buena pregunta. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Chicos, hagamos una cosa porque ya se va a acabar el tiempo. Salgan y vuelven y entran. Me dan un minutico y ya nos volvemos a encontrar antes de que se nos cierre la sesión, ¿listo? Entonces, salgan y vuelven y entran, ¿vale, hijos? Por favor. Profe, con el mismo link. Sí, con el mismo link, hijos. ¿Qué hago? Ah, me quedo-